Buenas noches, bienvenidos a nuestra clase habitual en Second Life. Hoy les he preparado a los alumnos de octavo grado de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central una corta clase sobre lo que son los tipos de circuitos. Bien, para esto entonces estamos utilizando un ambiente virtual, un metaverso que se llama Second Life, en donde vamos a explicar en qué consiste el circuito serie, el circuito paralelo. Bien, pero entonces veamos nuestro escenario. Acá hemos preparado la clase y aquí podemos observar los dos tipos de circuitos: el circuito paralelo, el circuito serie. El circuito paralelo, ya como todos saben, un circuito pues consta de básicamente de tres elementos, como son la batería o la fuente de alimentación, los elementos como tal, los conductores, y con esto se forma un circuito. Este se llama un circuito paralelo, en donde podemos observar que cada uno de los terminales de los elementos están unidos independientemente, y a su vez cada uno de ellos se alimenta a la fuente o batería. Bien, ahora veamos el circuito serie. En el circuito serie, cada elemento está conectado uno de sus terminales con el siguiente. Acá igual, cada uno de sus terminales con el siguiente y cada uno de los terminales con el siguiente. Y finalmente, uno de los terminales va a uno de los polos de la batería o de la fuente, y el otro igualmente va al otro terminal de la batería. Bien, entonces si hacemos un recorrido de la corriente, podríamos observar que la corriente sale del terminal positivo de la batería, va por los conductores y pasa por cada uno de los elementos para el caso del circuito serie. Luego entonces podemos observar que la corriente regresa a la batería y es la misma para cada uno de los elementos. La corriente es la misma. Ahora veamos qué pasa con la corriente en el circuito paralelo. Entonces igualmente salimos de uno de los terminales de la batería y vemos que hay más de un camino para la corriente. Luego por este lado pasará una corriente y por este lado pasará otra corriente, que dependerá de los valores de estos elementos. Luego entonces la corriente se divide, aquí vuelve y sale, vuelve y se encuentra y regresa al elemento de alimentación o la batería. Bien, entonces vemos que en un circuito paralelo las corrientes se dividen, y en un circuito serie las corrientes son iguales, o la corriente más bien. ¿Y ahora qué pasará con el voltaje? Bueno, entonces en el circuito serie vemos que el voltaje se repartirá proporcionalmente al valor de cada uno de estos elementos. En otra clase vamos a tener un instrumento para que podamos medir cada uno de ellos. Igualmente en el circuito paralelo observamos que el voltaje es igual para cada uno de los elementos, puesto que cada uno de los terminales de la fuente está llegando a cada uno de ellos. Luego el voltaje será igual. Bien, esto es todo. Agradecemos mucho su atención y esperamos se haya entendido. Hasta luego.